Probablemente, en algún momento has escuchado sobre acusaciones constitucionales contra políticos. Se trata de una figura esencial en la democracia para fiscalizar y hacer contrapeso entre los poderes del Estado. ¿En qué consiste? En enterarse, presentamos acusaciones constitucionales, el antejuicio y el juicio político. Planteemos el siguiente escenario. ¿Qué sucedería si antes de las siguientes elecciones el presidente del Perú decidiera cancelarlas? Similarmente, ¿qué pasaría si mañana el presidente decidiera, sin justificación alguna, cerrar el Congreso de la República? Ante estas acciones claramente abusivas, el Congreso tiene la capacidad de utilizar algo llamado la acusación constitucional. En la Constitución peruana, en el artículo 99, está prevista la acusación por infracción a la Constitución. Así, el presidente, congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, defensor del pueblo y el Contralor General, pueden ser acusados constitucionalmente en el Congreso de la República, y las consecuencias pueden ser una suspensión, que se les destituya del cargo, que se les inhabilite o que se les inicie un proceso penal en el Poder Judicial, dependiendo de la acusación. Empecemos hablando del caso del presidente de la República. Como hemos dicho en otros videos, la figura del presidente, cabeza del Poder Ejecutivo, tiene una protección especial para evitar acusaciones arbitrarias en su contra. No se le puede acusar ni destituir, salvo por razones que son específicas en la Constitución. Entonces, el artículo 117 nos dice en qué casos puede el presidente ser acusado excepcionalmente, que es en casos de traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso cuando no está permitido, o impedir su funcionamiento, o el del Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral. Así, si el presidente comete alguna de las infracciones graves mencionadas, se le puede acusar constitucionalmente en el Congreso de la República. El presidente podría ser suspendido, destituido o incluso inhabilitado hasta por 10 años si 2/3 o más del número legal de congresistas lo deciden tras un proceso llamado juicio político. Así, tras el llamado juicio político, el presidente podría ser destituido, por lo que su cargo quedaría vacante, como lo dicta el artículo 113 de la Constitución. Además del juicio político, como producto de una acusación constitucional, también puede plantearse algo llamado antejuicio político, un poco diferente al juicio político. El juicio político es, como lo dice su nombre, una evaluación sobre temas puramente políticos. No obstante, el antejuicio tiene otra finalidad, que se pueda procesar penalmente al funcionario público en cuestión. Esto es necesario porque, así como ha aclarado el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, los funcionarios de los que hablamos al inicio, como el presidente, los congresistas, ministros de Estado, entre otros, tienen el privilegio del antejuicio. Esto significa que tienen el derecho a no ser procesados judicialmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, que ahora veremos qué significa, sin haber pasado primero por una acusación constitucional en el Congreso de la República. Esto, en teoría, para evitar procesos arbitrarios que puedan ser iniciados por sus enemigos políticos que les impidan hacer su trabajo. Así, a diferencia del juicio político, en el antejuicio sí hablamos de contenido penal por la comisión de delitos llamados, típicamente, delitos contra la administración pública, que son, por ejemplo, abuso de autoridad, abandono del cargo, malversación, tráfico de influencia, entre otros delitos relacionados con corrupción y más. Aquí no entran delitos comunes, como el homicidio, el secuestro u otros similares. Si un congresista u otro funcionario roba un banco, no está protegido por el antejuicio. Entonces, la única forma de conseguir procesar penalmente a un funcionario por los delitos protegidos con el beneficio del antejuicio es a través de una acusación constitucional para iniciar un antejuicio. Por ejemplo, para procesar penalmente a un ministro de Estado por nombrar a alguien en un puesto determinado a cambio de un favor,
conocido como tráfico de influencia, tiene que pasar también por el Congreso de la República a través de una acusación constitucional. Recordemos que el antejuicio busca que luego se inicie un proceso penal. Entonces, lo que se conoce como juicio político o antejuicio son ambos el resultado de acusaciones constitucionales. El primero busca inhabilitar, destituir o suspender a un funcionario por infracciones a la Constitución, pero de forma no penal, solamente política, mientras que el antejuicio busca permitir que se inicie un proceso penal a un funcionario previamente protegido. En conclusión, la acusación constitucional es un mecanismo que tiene el Congreso de la República que permite, por un lado, sancionar políticamente a funcionarios que tienen una protección especial y que, por otro lado, permite que estos funcionarios puedan ser investigados por la justicia por determinados delitos, incluso los propios miembros del Congreso de la República. ¿Y tú? ¿Crees que las acusaciones constitucionales son esenciales en una democracia? Si te gustó este video, no te olvides de seguir nuestro canal de YouTube y ayúdanos compartiendo nuestro contenido.